Hola, bienvenido a nuestra celebración dominical. Prepárate para un momento diferente, uno lleno de frescura y de renovación espiritual. No importa si estás desde tu celular, computadora o tablet, o si estás solo o acompañado. Abre tu mente y corazón para recibir. Por cierto, no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. ICCC Las Villas, renovando el entendimiento. Prepárate. Nuevamente, muy buenos días para toda la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Las Villas. Mi nombre es David Santiago Daza Pulido, soy pastor asistente en la Castellana. Para los que de pronto no me conocen y para los que me conocen, un saludo muy especial. Dios les bendiga grandemente. Bien, el pastor José Luis me ha solicitado que en esta mañana hablemos de un tema que a veces es ahí como dejado en segundo plano, pero que es fundamental para el creyente. Y yo quiero hablarles acerca de el carácter del creyente. Y el título de la palabra de esta mañana es Cuando nadie me ve. Así como la canción de un conocido cantante español, tal cual, así es el título, Cuando nadie me ve. Y bueno, tengo 3 citas bíblicas sobre las cuales podemos hablar hoy y quiero que las leamos y luego oremos para hablar un poco acerca del carácter del creyente. A veces esto se habla únicamente para el carácter del líder en la iglesia, bien sea el pastor o alguien del equipo de liderazgo, pero mire, yo estoy convencido que la iglesia necesita hablar acerca del carácter de todos en la iglesia, del creyente en general. La primera cita está en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. La palabra del Señor dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y luego Jesús les enseña a orar con la famosa oración del Padre Nuestro, como la conocemos nosotros. La otra cita bíblica está unas páginas atrás, en Mateo capítulo 5, verso 11. Me gusta mucho como lo dice la Reina Valera. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero ahorita le cuento cómo lo dice la Reina Valera. Mateo capítulo 5, verso 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. La Reina Valera dice: bienaventurados son ustedes cuando los vituperen, cuando hablen mal de ustedes por causa de mí, mintiendo. Y hago un énfasis grande en ese mintiendo. Somos bienaventurados cuando la gente miente acerca de nosotros. Y la otra cita, o cuando miente acerca de cómo somos y cómo nos comportamos, ¿cierto? Y la otra cita está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Es uno de mis versículos preferidos. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por la iglesia en Las Villas. Señor, gracias porque tú, Señor, estás perfeccionándote en ellos, Señor, cada día, Señor, haciendo en ellos mucho más allá de lo que ellos pueden pensar o imaginar. Señor, yo clamo para que tú
abones el terreno en sus corazones, Señor, y coloques palabras en mi boca, Señor, que sean propicias a ellos, Señor, y que ellos puedan también tener un corazón enseñable a lo que tú quieres hablar a través de mí en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Por qué escogí estos 3 versículos? Mire, usted puede pensar, un versículo o un pasaje, el de Mateo 6, es asociado con la oración, con el devocional, ¿cierto? Con el lugar secreto. Está perfecto, está muy bien. El segundo versículo está asociado con persecución, ¿cierto? Que cuando hablen mal de nosotros y nos vituperen por causa del evangelio, por causa de creer en Cristo, y está bien. Y el tercer versículo se asocia con interpretar correctamente la Biblia, ¿cierto? Dice, preséntate como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza la palabra de verdad, o sea, que la explica bien, ¿cierto? Pero cuando tú analizas estos 3 versículos, también estos 3 versículos están hablando acerca de integridad en el carácter del creyente. El primer, y le voy a explicar por qué. El primer versículo dice, cuando tú estés en lo secreto, cierra la puerta y ora. Y Jesús está dando 2 ejemplos, uno al principio y otro al final. Unos dice que que lo hacen hipócritamente y les encanta orar en público. Eso quiere decir que en privado no oran. Y el versículo 7 dice, no parlotees, o sea, hay una oración que es solo bla, 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 pero que es vacía. Entonces el Señor está diciendo, mira, cuando ores, ora en el secreto. ¿Qué hay de importante del carácter en esto? Que cuando nosotros estamos en el lugar secreto es cuando se demuestra quiénes somos realmente. Por eso le puse por título a la palabra de esta mañana, cuando nadie me ve. Porque resulta que hay alguien que sí te está viendo, que es el Espíritu Santo. Él sí sabe todas las cosas que haces cuando nadie te ve. Él sí sabe las cosas que estás pensando porque nadie puede ver tus pensamientos. Él sí sabe las cosas que miras en tu celular o en el computador cuando nadie te ve. Él sí sabe las cosas que maquinas en tus pensamientos y en tu corazón cuando nadie te ve. Y lo mismo aplica para mí, por supuesto. Entonces, dice, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea, iglesia, hay alguien que sí nos está viendo. Y claro, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con carácter? Yo te diré, tiene que ver todo. Porque el carácter, iglesia, no quiere decir temperamento ni personalidad. Cuando decimos, esa persona es de mal carácter, estamos utilizando mal la palabra. La palabra temperamento aplica a cuando la persona es de mal genio, ¿cierto? Pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando de otra cosa. Ya vamos a ver qué es el carácter en sí. Pero mira, tu Padre Celestial te está mirando todo el tiempo. El otro versículo, que es Mateo 5:11, que yo les decía que me gusta más como lo dice la Reina Valera por el orden en el que lo coloca la frase, dice, pilas, ustedes son bienaventurados, doblemente bendecidos, dichosos, cuando alguien los vitupera, cuando alguien habla mal de ustedes, mintiendo. Qué importante es, iglesia, que si alguien dice cosas o levanta acusaciones contra nosotros, que no sean verdad. Porque es muy triste cuando uno encuentra dentro del cuerpo de Cristo ejemplos y más ejemplos de personas que avergüenzan el nombre de Dios, el nombre de Cristo, que traen una mancha a la iglesia. Y todo porque las acusaciones que les han levantado no eran mintiendo, eran realidad. Y el tercer pasaje bíblico con el que empecé dice, procura presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y lo estoy diciendo así sílaba por sílaba, porque es de esos versículos que nos aprendimos de memoria y los recitamos como cotorras. Procura con Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Analízalo por un instante. Hay 2 personas, iglesia, a las que tú no puedes engañar. Una persona es Dios. Ahorita leímos en Mateo 6:6 que dice que tu Padre todo lo ve.
Dios es una persona a la que no puedes engañar. Pero la otra persona a la que no puedes engañar es a ti mismo. Cada vez que te miras en el espejo, cada vez que estás frente a ti, tienes cosas de qué avergonzarte. Puedes decir, Señor, me voy a presentar delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y lo interesante es que ahorita en la alabanza cantábamos que Él nos conoce bien, aún desde antes de nacer, ¿sí? Aún antes de que nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón aparezcan, Él ya las sabe. Cantábamos, oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Porque ahí también hay gran explicación a su gracia. Él nos mira, nos conoce perfectamente. Por eso te digo, a Él no le podemos mentir. Incluso nos podemos mentir a nosotros mismos, pero por eso la Biblia está llena de expresiones como no os engañéis, como examinaos. O sea, es como si nos hiciéramos un escáner y estuviéramos conscientes que hay cosas que no están bien, iglesia. Entonces, cuando hablamos de carácter, ¿a qué se refiere eso? Después de darle un piso, una base bíblica. El carácter es excelencia moral y firmeza en los tiempos de prueba o de tentación. También es tener buena reputación, valor, dignidad y confianza. Carácter es ser aprobado, es una cualidad, es un modo de ser. Tiene que ver con firmeza, con integridad, ¿cierto? Tiene que ver con fortaleza. Mira, por años en la iglesia hemos exaltado la unción en las personas creyentes. Y la unción es necesaria, ¿cierto? Pero también nos hemos enterado a través de los medios de comunicación en los últimos meses o semanas de ministros del evangelio con mucha unción, pero con fallas en la moralidad, fallas en el manejo de las finanzas, ¿cierto? Con fallas en sus relaciones interpersonales, con fallas de orgullo, de fama y de vanagloria. Bueno, la fama como tal no es una falla, pero cuando la manejamos mal, con orgullo y vanagloria, ahí es donde la cosa empieza a ponerse mal. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, es una persona muy ungida o fue una persona muy ungida. Y ahí es donde tenemos que ir a revisar el carácter. Mira, iglesia, alguien me explicó el carácter una vez de la siguiente manera. Cuando tú ves una torre de estas de energía que mide, no sé, digamos unos 20 o 30 metros, para que esta torre de energía se sostenga y todos la podamos ver a lo lejos, esta torre debe tener el doble de profundidad en sus bases. O alguien me lo explicó así también con los edificios. Entre más alto es un edificio, entre más alto es un rascacielos, sus bases deben ser mucho más profundas. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué nosotros nos deslumbramos tanto con la unción, con los dones y los talentos de las personas, pero no nos deslumbramos tanto con el carácter? Si Dios te está permitiendo, si Dios te está dando la oportunidad de ser más reconocido, que como ese edificio seas más alto, más personas puedan verte a lo lejos, tus bases tienen que ser más profundas. Porque cuando un edificio no tiene bases profundas, se va a caer. Cuando me explicaron el carácter de esa manera, yo dije, wow, hay que trabajar en unas bases, iglesia. Y esas bases te las da la palabra, ¿cierto? Esos fundamentos eternos están en la Biblia. Si tú estás fundamentado en la roca, que es Cristo, si tú estás cimentado en la roca y echas buenas raíces, ¿cierto? Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y fuera de tiempo y su hoja no cae. Pero si tú no estás bien arraigado, bien cimentado, si el carácter está puesto sobre la arena, pues entonces van a venir las tempestades, las lluvias y todo se va
a caer. Mira, un líder ministra en la unción o un creyente ministra en la unción. No quiero hablar de líderes, quiero hablar porque esto es para todos los creyentes. Pero vive de su carácter. Cuando las luces se apagan, cuando los aplausos se acaban, cuando las personas ya no te aclaman, cuando ya no tienes seguidores en las redes sociales y estás solito en tu casa, de eso es de lo que te sostienes. ¿La unción es necesaria? Claro que sí. ¿La unción es mala? No, no es mala, es muy necesaria. Por eso creemos que el Espíritu Santo nos bautiza, nos unge. Pero nosotros necesitamos trabajar en nuestro carácter, necesitamos cavar y cavar, echar unas buenas zapatas, los que saben de construcción me entienden de lo que estoy hablando, y luego de echar esas buenas bases empezamos a construir. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento está llena de ejemplos acerca que la vida cristiana es un construir un edificio en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora, una persona creyente con carácter posee rasgos sobresalientes de Jesús reflejados en él que traen la aprobación de Dios. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece, acuérdese del edificio, hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar delante de Dios. Procura presentarte delante de Dios. Sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Sabes cuál es el gran problema, iglesia, por la cual nosotros no estamos alcanzando a las nuevas generaciones? Es porque nosotros están leyendo un doble discurso, un doble estándar, una doble moral. Predicamos, pero no vivimos. Decimos amar a los de afuera, pero en realidad no los amamos, ni siquiera nos importan. Aparentamos un buen comportamiento que en realidad no tenemos. Es decir, el edificio se ve muy lindo, pero las bases no están bien. ¿De qué se trata el carácter? De vivir como Jesús vivió, nos lo acaba de decir el apóstol Juan. Si tú estás viviendo como Jesús vivió, si tienes sus estándares, si lo que vives en el secreto es también lo que vives en público, gloria a Dios. Va a llegar el día en el que nos podremos presentar delante de Él y diremos, Señor, con mis errores, con mis pecados, con mis fallas, pero siempre fui a tu presencia, pedí perdón, confesé mis pecados, me arrepentí y seguí adelante. Ahora, mira, hay algo que se debe decir. Un líder sin carácter o un creyente sin carácter le hace un daño tremendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la falta de carácter puede traer oscuridad a la iglesia. La infidelidad, los engaños, la deslealtad, las mentiras, la avaricia, la codicia, la destrucción, los abusos a todo nivel, la falsedad, la hipocresía, el chisme, los rumores, ¿cierto? La inmoralidad sexual. Todo esto son fallas en el carácter. Yo creo que todos ustedes han escuchado de un amigo mío que se llama Yokoi Kenji Díaz. Y Yokoi cuenta una historia acerca del carácter y de la integridad que siempre me ha asombrado. Él dice que un hombre estaba con una mujer en un hotel y encontró en uno de los restaurantes del hotel una maleta con 20 millones de pesos. Pongámoslo en el contexto colombiano o algo así fue. Y el hombre decidió devolver la maleta con los 20 millones de pesos y wow, eso se formó la tremenda noticia. Y entonces vinieron algunos periodistas y quisieron entrevistarlo y él dijo, no, por favor no me entrevisten. Y le preguntaron, ¿pero por qué? Si usted acaba de hacer esta gran obra, usted es una persona digna de ejemplo, usted es una persona honesta. Y él dijo, no, por favor, no puedo salir en televisión porque la mujer con la que estoy en este momento no es mi esposa.
Y cuando Yokoi contó esa historia, yo dije, wow. Y Yokoi decía, ese hombre es un hombre honesto, pero no es un hombre íntegro, no es un hombre sincero. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a través de todos nuestros años en la iglesia que vez tras vez esto se repite? Vemos personas que deslumbran, que son famosas, que uno dice, wow. Pero con el pasar del tiempo salen cosas a la luz y nos damos cuenta que las bases no estaban bien puestas. Ahora, iglesia, mire, vez tras vez la reputación de Dios ha sido calumniada por gente que dice una cosa y vive otra. Eso le sucedió a los judíos. Ustedes pueden leer, lo dejo de tarea porque el tiempo no nos da, Romanos capítulo 2, versos 17 al 24. Y Pablo, escribiéndole a los romanos, le escribe directamente a los judíos y les dice, mire, ustedes predican, hermanos, pero no aplican, ¿cierto? Y si no hay raíces en el carácter de Jesús, Dios será tomado con poca seriedad por causa de nosotros. O sea, si nosotros no tenemos un carácter cimentado, pues Dios no va a ser tomado tan en serio. Mira, iglesia, hay algo que a mí siempre me da como cosa y es preguntar, ¿qué dicen los vecinos de nosotros? De todos nosotros los cristianos. Si nuestros vecinos pudieran decir algo de nosotros, ¿qué dirían? Sin conocernos. Los del apartamento tal, los de la casa tal. ¿Qué podrían decir ellos de lo que alcanzan a escuchar de nuestra casa o de lo que alcanzan a ver? Y si ellos dicen cosas que no reflejan el carácter de Dios, iglesia, yo creo que hoy es el día de arrepentirnos, ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Porque esas fallas de carácter nos quitan efectividad. No solamente con la siguiente generación, no solamente con nuestros propios hijos, nos quitan efectividad con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Si nuestros compañeros de trabajo nos ven que cuando llega nuestra esposa somos juiciositos, pero cuando ella no está somos la locura y coqueteamos con todo el mundo, wow, estamos perdiendo efectividad, iglesia. Si nuestros compañeros de trabajo nos ven que somos los más chismosos del lugar de trabajo, de la empresa o donde sea que tú estés, pues yo creo que cuando tú llegues a compartir el evangelio, pues como que va a ser poco efectivo. ¿Por qué? Porque las fallas de carácter nos quitan efectividad y la gente no nos toma en serio y por lo tanto no toman en serio a nuestro Dios. Wow. Quiero cerrar hablando acerca de el fundamento que nosotros necesitamos tener. Y mira, cuando hablamos acerca del fundamento, tenemos que entender que como creyentes necesitamos ser sanos a todo nivel. Que como creyentes necesitamos traer nuestros problemas delante de Dios y colocarlos, que haya luz. Cuando hay luz, las cosas se ven mejor. Y la luz es Cristo, iglesia. Cuando traemos nuestros pecados a la luz y los sacamos de por allá del oculto, entonces el Señor empieza a trabajar en nosotros. Su palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mira, iglesia, en Hebreos capítulo 6. Hablamos acerca de ser como Cristo. En Hebreos capítulo 6, tú y yo vemos en el versículo 1, vemos los fundamentos de nuestra fe. Dice, voy a leer desde atrás, desde el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir que sí, dentro de la iglesia vemos personas que dicen que llevan 40 años en la iglesia, pero en realidad han repetido un año 40 veces y siguen siendo tan inmaduros como cuando llegaron a la iglesia. Y también vemos personas que llevan 1, 2, 3 años en la iglesia y su crecimiento espiritual, su madurez espiritual se dispara. Y tú por eso dices, wow, esto es increíble. Él está diciendo, ustedes son una parranda de inmaduros. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A los hebreos, a nada más y nada menos que el pueblo de Dios. Y les dice, así que dejemos de repasar una y otra vez, número 1, las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos, el edificio. Con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Número 2, de tener fe en Dios. Número 3, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Número 6, y el juicio eterno. Acabo de leer Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Aquí vemos los 7 fundamentos, los 7 cimientos de la fe de todo creyente. Esos fundamentos que moldean nuestro carácter. Cuando tú entiendes la doctrina de Cristo, que Jesús salva, sana, bautiza con el fuego del Espíritu Santo y viene por segunda vez, eso empieza a moldear tu carácter porque estás cimentándote en la roca. Cuando tú entiendes acerca del arrepentimiento de obras muertas, o como lo dice esta versión, el arrepentimiento de las malas acciones, empiezas a darte cuenta que, wow, hay cosas que yo hago que no las hago con la buena motivación o con la motivación adecuada o correcta que debería hacerlas. Número 3, la fe. Mire, a veces los creyentes somos los más incrédulos, aunque eso es una paradoja y una contradicción. Número 4, necesitamos entender la importancia de estar bautizados en el cuerpo de Cristo, bautizados en agua y bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Número 5, necesitamos entender que en la imposición de manos hay transmisión de poder a los demás. Número 6, necesitamos recordar que hay una resurrección de los muertos, que hay un rapto de la iglesia y que hay un juicio eterno para los incrédulos. Mira, iglesia, si nosotros nos dedicáramos más tiempo a estudiar estos fundamentos de la palabra de Dios, viviríamos con sabiduría. Recuerde lo que dijo el salmista en el Salmo 90:12, que lo escribió Moisés, fue el salmista de ese salmo. Dijo, ayúdanos a contar nuestros días para que vivamos con sabiduría. Bueno, Salomón escribió en Proverbios capítulo 9, verso 1. Proverbios capítulo 9, verso 1. Dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 pilares. 7 pilares tiene la sabiduría, y la sabiduría es representada en el Antiguo Testamento como una cristofanía, como Dios y el escritor hablando acerca de Jesús, como la sabiduría misma. De hecho, en Colosenses 2 dice que todos los secretos de la sabiduría están escondidos en Cristo. Y bueno, tú y yo necesitamos, para mejorar nuestro carácter, para fundamentar más, para cavar más profundo, y que si queremos ir más alto tendremos que cavar más profundo. Bueno, pues hay 7 pilares que deberíamos empezar a mirar hoy en lo secreto, iglesia. Número 1, la doctrina de Cristo. Número 2, el arrepentimiento de obras muertas. Número 3, la fe en Dios. Número 4, la doctrina de bautismos. Número 5, la imposición de manos. Número 6, la resurrección de los muertos. Y número 7, el juicio eterno. Cuando tú y yo entendemos esto, mira, ahí en Mateo 6, donde empezamos leyendo, que dice, ve a lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve la profundidad de tus bases hará que tu edificio sea más visible.
¿Sabes cuál es nuestro problema, iglesia? Buscamos la fama, buscamos que el edificio sea visible, pero tenemos estos cimientos. Necesitamos cavar más profundo, necesitamos ir más abajo y necesitamos empezar a descubrir y mirarnos al espejo y decir: Señor, no estoy a cuentas contigo y necesito ponerme a cuentas contigo. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y, como le dijo el escritor de los Hebreos a esa iglesia, podríamos decir mucho más sobre este tema. Y este tema es profundo, es extenso. Y vuelvo y digo, casi no hablamos de este tema. Pero qué bueno que hoy ha sido una oportunidad de Dios para nuestras vidas de poder recordar lo que su palabra dice al respecto. Y de poder decir: sí, Señor, yo quiero ir a lo secreto. Quiero ir al lugar secreto, a mi habitación o a mi cuarto de oración, Señor. Y que cuando yo entre a ti, ahí, Señor, que entre a ese lugar, Señor, que tú puedas mirar y decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien yo me complazco. Que podamos mirarnos al espejo y estar tranquilos con nosotros mismos, Señor. Que no tengamos pendientes contigo, Señor. Que aun si hoy muriéramos, Señor, yéramos directamente a tu presencia, Señor. Fuéramos directamente a tu presencia, Señor. Y como dice tu palabra en 1 Juan 4:17, poder presentarnos delante de ti, Señor, diciendo: viví mi vida como la que vivió Jesús. Viví mi vida como Cristo vivió su vida. Y como dice 2 Timoteo 2, Señor, presentarnos delante de ti como obreros aprobados. Y hoy, Señor, queremos venir delante de ti, pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas en el carácter, Señor. Aún, Señor, nuestras faltas en el carácter demostradas en nuestro temperamento, Señor. Demostradas en nuestra personalidad, Señor. Aún nuestras faltas de carácter demostradas, Señor, en nuestras acciones, en la incongruencia, Señor, de nuestro discurso con nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor, porque sabemos que eso nos ha restado efectividad en hacer avanzar tu reino. Perdónanos porque sabemos que eso nos ha restado, Señor, el poder ser más eficaces, Señor, al alcanzar a otras personas que no creen en ti. Perdónanos, Señor, si por nuestra causa tu nombre ha sido vituperado, Señor. Perdónanos, Señor, si las personas han hablado de nosotros y nos han acusado y ha sido cierto lo que han dicho, Señor. Pero hoy venimos delante de ti y creemos, Señor, que hoy es un día de salvación. Creemos que hoy es un día de redención y de reconciliación. Y como dice tu palabra, venimos, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y tú lavarás nuestros pecados, Señor, y nos harás más limpios y más blancos que la nieve. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos fundamentarnos más en ti, Señor, en estos 7 pilares de la sabiduría. Queremos cavar profundo, Señor, y encontrar esos tesoros de la sabiduría que están escondidos en ti, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a que no sea de una manera religiosa, pomposa, como lo leíamos en tu palabra, Señor. Que no sea algo de lo que tengamos que chicanear o demostrar en público, sino que sea algo entre tú, Señor, y yo. Que sea algo íntimo entre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos nuevamente esta canción, iglesia. Tú eres increíble, Señor. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos en cantar de tu gracia, en cantar de tu amor, en cantar de la libertad que nos has dado. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo
sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Así es, tu gracia me alcanzó a pesar de mí. Tú me amas, Señor. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Yo siento en mi corazón que en esta mañana hay alguien que está necesitado de saber que a pesar de ti, a pesar de tus pecados, a pesar de lo que piensas, de lo que sientes, Él murió en la cruz por ti, aún antes que nacieras. Por eso puedes levantar tus manos, venir al Padre en esta mañana y decir, por medio de la sangre y del sacrificio de Jesús, que Él es tan bueno, que es un Padre bueno, amoroso, que te está esperando. Y por eso cantamos juntos, dilo. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tanto? Esa cruz, tu carta de amor
Eres tan bueno, Dios. Aleluya. El Señor es bueno.